El 1 de septiembre de 1985, una expedición norteamericana a bordo del explorador Knorr decidió monitorear el área del naufragio a través de Largos, unidad de rastreo submarina que emitía señales de videocámara, en una franja inexplorada del fondo del mar de 1 milla o 1.8 kilómetros de ancho y 5 millas o 9.02 kilómetros de largo. Para suerte de la expedición, el Largos cumplió su cometido al resistir los 4.000 metros de profundidad. Por una misteriosa coincidencia, John Lange, integrante de la misión de búsqueda, le adelantó a Robert Ballard: "Esta noche encontraremos el barco entre las 2 y las 2:30. Al principio, Ballard pensó que su colega se volvía supersticioso, pero contra toda posibilidad, albergó que esa esperanza tuviera una razón de ser. Después de que Ballard se retiró a su camarote a descansar, Bill Lange le preguntó a Stuart Harris: "¿Qué vamos a hacer esta noche para quedarnos despiertos?". Habían pasado 12 minutos antes de la 1, sin advertir a través del monitor nada más que un fondo plano y lodoso decorado por rocas glaciales. A 17 metros de altura sobre el fondo, resurgieron frente a Largos rastros de objetos hechos por el hombre, provocando que el expedicionario Ralph White dijera: "Allí hay algo". En una reacción en cadena, el teniente navío George Ray confirmó desde el sonar: "Recibo el contacto de algo fuerte". 2 minutos antes de la 1 de la madrugada del 1 de septiembre de 1985, el centro de búsqueda exclamó en grito de guerra: "Wreckage! Dingo! Yeah! ¡Un naufragio! ¡Sí! El turno de residente quietud había logrado lo imposible: detectar los primeros escombros de un naufragio caótico en el lecho. Villeneuve sugirió: "Alguien debería buscar a Bob", y Stuart Harris decidió: "Vamos a buscar a Bob". El cocinero del Nord entró en el momento acertado en el centro. A las 1 a 4 horas del Atlántico en el sitio de exploración, equivalentes a las 4 o 5 horas de las Islas Azores en el puerto de partida, apareció la imagen de un objeto circular con bordes definidos, reconocible a primera vista. ¡Es una caldera! ¡Es una caldera! Gritó Bill Lange a viva voz. Enseguida, Jean-Louis Michel abrió el libro Shipbuilder de 1911 y encontró las fotografías en blanco y negro de las calderas originales del Titanic. Volvió a pegar los ojos a la pantalla y se convenció de que sus ojos no podían estar viendo otra cosa, repitiéndose: "Nuit, c'était bien un bello día". Pues sí, eso sí que es una caldera. El cocinero llegó al camarote de Ballard y se limitó a asomarse por la entrada diciendo: "Los muchachos creen que debería bajar". El líder de la expedición, rompiendo la barrera del sonido, saltó de su litera, se puso el uniforme y bajó las 3 cubiertas del navío Nord en solo 32 segundos. Al llegar al centro de control, Stuart confirmó a Robert que Largos acababa de pasar por encima de una caldera enorme. El entusiasmo del equipo disminuyó para corroborar que Largos había logrado detectar objetos creados por manos humanas y tener la certeza de que no eran misiones por ilusión. Al rebobinar el video, Ballard reconoció la imagen de lo que él mismo describió como la caldera de un barco de gran tamaño, la del Titanic. This exists! God damn! ¡Existe! ¡Rayos! ¡1000 rayos! Felicitando a su compañero, el ingeniero Jean-Louis Michel agregó con calma: "Ce n'est pas une question de chance. Nous l'avons mérité". Esto no ha sido cuestión de suerte, nos lo hemos ganado. El momento en que el primer indicio del naufragio del Titanic apareció a los ojos del hombre el 1 de septiembre de 1985 fue recordado por Robert Ballard así: "Habíamos encontrado el Titanic. Tuvimos razón todo el tiempo". ¿En qué tenían razón? La expedición tomó como parámetro de búsqueda la corriente marítima de 0.7 nudos, equivalentes a 1.2 km por hora hacia el sur-sureste la noche del 14 de abril de 1912, en relación a la corriente de aire frío de Labrador. Esta data fue registrada por el barco de carga California, detenido en la posición 42 grados 5 minutos norte, 50 grados 7 minutos oeste a las 22:21 horas, derivando 3 horas y 41 minutos después a unos 8.04 kilómetros hacia el sur, quedando situado a 16 kilómetros de distancia del Titanic. Entre las 4:10 y las 8:30 de la mañana del 15 de abril, el barco de paseo Carpathia rescató a 705 sobrevivientes en la posición latitud 41 grados 36 minutos norte, longitud 50 grados 00 minutos oeste. Después de recibir la alerta CQD SOS del Titanic a unas 58 millas o 107 kilómetros náuticos de distancia, atravesando contra todo pronóstico un extenso campo de hielo a una velocidad de 17 nudos, equivalentes a 31.45 km por hora.
Si los botes salvavidas que albergaban a los sobrevivientes del Titanic derivaron hacia el sur antes de ser rescatados por el Carpathia a la mañana del 15 de abril, los restos del siniestro debían estar al norte del área de salvamento, siguiendo una línea en dirección norte-sur, en alrededor de una milla náutica o 1.8 kilómetros de largo, en cuyo extremo meridional debían encontrarse los escombros más ligeros. La velocidad de la corriente del Labrador al sureste por la noche y la recuperación de los botes salvavidas al sur la mañana siguiente indicaban que el barco debió hundirse en un área con desplazamiento leve de agua y vientos helados hacia el este, cerca del lugar donde ocurrió el accidente, en perpendicular al campo de hielo existente en 1912, descendiendo después al lecho marino hacia el norte. Años más tarde, el propio Ballard enfatizó otra variable importante. La estrategia de búsqueda tomó como antecedente la ubicación de dos submarinos, el Treasure y el Scorpion, encontrados en una misión secreta iniciada por la Marina de Estados Unidos en 1975 y extendida hasta 1986, temiendo que los soviéticos pudieran detectar las armas nucleares. La localización de los submarinos perdidos fue exitosa porque, a causa de la implosión bajo las profundidades, ambos vehículos se estallaron a bombazos sobre el descenso y todos los escombros se desprendieron violentamente hacia abajo. El Treasure quedó destrozado en su totalidad, mientras que el Scorpion se partió en tres piezas principales. La parte posterior del submarino había sido reventada por la implosión, como el apretujón de una lata de cerveza en un solo pisotón, y encalló en el fondo marino sobre sí misma. Los escapes restantes del aire concentrado en el interior del Scorpion lanzaron de un impulso el hélice central y su eje a 100 metros de distancia del armazón. La parte frontal, que comprendía la sala de torpedos, se había inundado en su integridad, liberando gradualmente el oxígeno retenido en el interior, impidiendo una explosión de aire. Los reactores nucleares y la sala de torpedos, que constituían la parte más sólida de los submarinos, cayeron directamente al fondo, resultando intactas. Ballard registró que las vasijas de acero esféricas que resguardaban el reactor nuclear, tanto en el Treasure como en el Scorpion, se habían desprendido en bloques limpios y separados, enterrándose en la arcilla del lecho, como balas de cañón arrojadas hacia abajo. Las partes más ligeras, como escotillas, escalerillas y tuberías de refrigeración o calefacción, se dispersaron en una estela de escombros que se extendía por el lecho marino. Estos hallazgos preliminares llevaron a Ballard a plantearse esta deducción. Si el Titanic se hubiera hundido en una pieza, el agua penetraría todas las aperturas en las cubiertas, equilibrando la presión adentro y afuera, por lo que la superestructura del navío quedaría exenta de implosiones. De ser así, no quedarían muchos escombros al paso de su caída al fondo del Atlántico. Pero si el Titanic se había partido en dos, sucumbiendo con los extremos quebrados, entonces una buena parte de lo que estaba adentro como calderas, tuberías de vapor conectadas a ellas, muebles de camarotes y bienes cotidianos de los pasajeros y tripulantes como platos y cubiertos, ollas de cocina y recipientes de cristal se desplomarían hacia el océano, como la sal y la pimienta que se vuelcan de los aleros. Visualicé el barco no solo quebrarse en dos, sino cayendo hacia el fondo, con las partes pesadas dirigirse caída abajo y las partes ligeras flotar a la deriva con las corrientes marinas, tal y como había visto con el Scorpion y el Treasure. Se reprodujo como una película en la cabeza, y de repente, lo vi claro como el agua. No debía buscar el barco. Tenía que encontrar un rastro de escombros. Un rastro de 1 milla de largo, 1,8 kilómetros, sería más fácil de detectar que un barco de 883 pies, 269 metros de eslora, que tal vez estuviera intacto, tal vez no. Esta estrategia de búsqueda era como descubrir a un ciervo que se oculta en el bosque en temporada de invierno, siguiendo sus pisadas en la nieve. En una continua colaboración con los expedicionarios de Francia, se acordó que ellos acudirían a su potente sonar como vehículo de rastrillaje submarino. Los estadounidenses asumirían el rol de fotografiar los restos con sus cámaras robóticas. La primera expedición a bordo del barco Le Seurat inició el 1 de julio de 1985 y duró un mes. Jean-Louis Michel era ingeniero al mando y Robert Ballard desempeñó el rol de asesor en rastreos. La zona por explorar comprendía alrededor de 100 millas cuadradas, equivalentes a 185 kilómetros. Se necesitaban rastrillar entre 10 y 12 millas pasadas, 18 y 22 kilómetros de norte a sur, con una separación de 1 milla o 1.8 kilómetros de distancia entre las franjas de este a oeste.
Habiéndose efectuado un barrido de sonar a una altura de 600 pies o 182 metros sobre un área extensa del fondo oceánico hacia el noroeste, próxima a la posición de auxilio reportada por el Titanic, no se encontraron rastros de naufragio en un 75% del cuadrado verificado. Ahora solo quedaba cambiar de turno. Michel sería el co-líder en la segunda expedición, al mando de Ballard a bordo del explorador Knorr, el cual inició su partida el 15 de agosto desde las Islas Azores, llegando al sitio del rastrillaje del Atlántico Norte el 22 de agosto de 1985. Esta vez tenían 12 días para cumplir su objetivo. El nuevo punto de partida sería el sitio donde los 705 sobrevivientes fueron rescatados por el Carpathia. El Argos fue enviado a explorar una franja inferior al este del área de rastrillaje marcada por los franceses, recorriendo líneas de un extremo a otro a media milla náutica o 0.9 kilómetros de distancia entre ellas, de este a oeste. Un cable fibra óptica que superaba los 3.800 metros de largo, con un grosor de 1.7 centímetros de diámetro, entre el Knorr como nave nodriza y el Argos como nave sumergible, era la única conexión de energía eléctrica para efectuar las rutas de desplazamiento y activar las cámaras de video. El pequeño trineo blanco, con aleta posterior en la cola y cámaras en el frente, se sumergió a las aguas tranquilas del Atlántico Norte, en un mar fresco y calmado, a las 1:44 de la madrugada del 28 de agosto de 1985. Lo primero que el Argos detectó fue un fondo de ondulaciones estrechas de arena y dunas, equivalente a una playa desierta. Al llegar el mediodía al 31 de agosto, el tiempo empeoraba constantemente y el mar se agitaba. A la noche, nada aparecía. Todo estaba en calma en las filas de la expedición, y en 5 días tendrían que volver a casa. La derrota parecía estar cerca de la meta. A las 1:04 de la madrugada del 1 de septiembre de 1985, en el 9º día de exploración, el Argos detectó los primeros restos de naufragio, en un área próxima al punto donde el Carpathia rescató los botes salvavidas y distante del último contacto por radiotelégrafo del Titanic, uniéndose los 3 puntos principales en un triángulo isósceles. El esquema de rastrillaje, basado en líneas imaginarias trazadas de este a oeste, en un patrón de zigzag, serpentino y plano, contribuyó a interceptar un campo de restos en ángulos rectos. La estrategia de rastreo visual, a cargo de un grupo de 3 hombres en medio del cuadrante de exploración, ahorró mucho tiempo de búsqueda. A los 1.8 minutos de detectarse la caldera, se dio la orden de izar al Argos a una altitud de 35 y 30 metros como medida de precaución. Sin que los expedicionarios lo supieran en ese momento, estaban solo a 3.5 metros por arriba de la cubierta del Titanic. A las 1:25 de la madrugada del 1 de septiembre de 1985, el Argos empezó a emerger a la superficie. En el extremo noroeste de la zona de exploración, bajo alerta de Ballard, vigilen ahora la altitud. En medio de la celebración por el hallazgo, ahí verificó la hora del reloj en el Knorr y dijo: «Por Dios, son casi las 2. Se hundirá en 20 minutos». Esa hora local del Atlántico se acercaba a la hora exacta en que el Titanic se hundió. Ese acto de comprobación quebrantó el ánimo exaltado de los expedicionarios. De pronto, el ser humano sustituyó al profesional. El centro quedó en silencio. Para dar cierre a la perplejidad del momento, invité a mis compañeros a salir al extremo de la popa del Knorr dentro de 20 minutos, diciendo algo así como: si alguien quiere venir conmigo, será bienvenido. De lo contrario, está bien. En homenaje a las víctimas del Titanic, el mismo oficial que dio la alarma por el sonar del Knorr izó la bandera de los astilleros Harland and Wolff, originaria de Irlanda del Norte. Solo quedaba dar espacio a los pensamientos internos de cada uno en un cielo estrellado y un mar calmado. La noche, con excepción de la luna, era la misma en la que el Titanic desapareció. Una cosa era el triunfo, haber encontrado el barco. Estar allí era algo diferente. Esa era la parte tenebrosa. Podía ver al Titanic penetrando de punta en las aguas cristalinas. A mi alrededor, los contornos fantasmales de los botes salvavidas, y los gritos y alaridos desgarradores de la gente que moría congelada en el agua. A los 10 minutos de haber finalizado el acto conmemorativo, sin mediar ninguna teatralidad, me volví a los integrantes de mi equipo de búsqueda, presentes en cubierta. Entonces, lo único que pude decir era: gracias a todos. Ahora, volvamos al trabajo. El 2 de septiembre de 1985, a las primeras horas de la tarde,
se tomó la iniciativa de llevar a Largos a efectuar su primer recorrido sobre la pieza más grande del naufragio. Aún se desconocía el estado actual de la razón del Titanic, por lo que se decidió mantener distancia para evitar algún riesgo fuera de cálculo. Si el Argos quedaba atrapado entre los cables o entre los restos, sería un milagro que pudiéramos liberarlo. Lo más probable es que tuviésemos que cortar el cable y despedirnos de nueva tecnología, sin mencionar el costo de la expedición. En el segundo contacto, el Argos recorrería el cuerpo principal del navío hundido, a una altitud elevada y segura. Con el flash, se captarían imágenes permanentes de televisión a una vista lejana y una velocidad en el fondo de 0,5 nudos. Las cámaras de video del Argos funcionaron todo el tiempo, capturando tomas instantáneas cada 10 segundos. A diferencia del día anterior, nadie hablaba en el centro. Solo se podían oír 20 pares de pulmones, con las pantallas de video que ofrecían imágenes brillantes de objetos difusos. Había llegado la hora de correr el riesgo de mirar más de cerca, de sumergirnos. El Argos se encontraba a 5 metros, por debajo de las chimeneas y a babor del Titanic. La primera chimenea había desaparecido, dejando en su lugar un hueco de abertura. La zona del puente estaba aplanada hacia adelante y el mástil de proa caído hacia atrás y deslizado a babor, sin encontrarse cables que pudieran obstruir el paso del Argos. Ese recorrido de 6 minutos fue el puntapié para establecer que el barco estaba yaciendo en la misma posición recta en que permaneció a flote, después de chocar contra el témpano. La proa estaba orientada del este al norte y la mayor parte de la estructura parecía estar intacta. El barandal que adornaba la nariz del barco y rodeaba el castillo de proa estaba íntegro, salvo por ciertas secciones laterales y las escalerillas a la línea de las bodegas de cargas, desprendidas por la fuerza de arrastre continuo del agua durante el descenso. La grúa de viento, próxima al ancla superior de la proa, estaba óptima, pero girada hacia afuera y sobre el barandal de la nariz del Titanic. En el nivel de la segunda chimenea, el embudo desapareció, pero lo que causó sorpresa y desilusión en los expedicionarios fue advertir que la cubierta principal se precipitaba hacia abajo, lo que llevó a Largos a descender para ver el casco. En ese punto, encontramos una masa confusa de restos retorcidos, ventanas deformadas y trozos arrancados en bordes de acero afilados como navajas. La popa estaba ausente, desprendida de la proa del barco. La oscuridad del lecho, situada atrás del derrumbe de las cubiertas principales de proa, lo demostraba sin dar lugar a dudas. El Titanic se había partido violentamente en dos, antes del descenso final, como varios sobrevivientes vieron. Una vez recibida la alerta de mar picado en la superficie, por la proximidad de una tormenta, se dio la orden de izar el Argos a las 23:30 de la noche del 2 de septiembre de 1985, habiendo transcurrido 24 horas de desvelo para los expedicionarios. Alcanzadas las corrientes de viento a los 35 nudos, equivalentes a 64 km por hora, los tripulantes del Argos salieron de la cabina de control a la cubierta oscura y fría, llevando trajes náuticos de color amarillo brillante, iluminados por el resplandor apagado de las luces de foco del Nord. Frente al viento rugiente, el oficial del puente maniobraba el Nord, utilizando la superestructura de proa como un rompevientos contra ráfagas que agitaban las aguas de la superficie. Los tripulantes de cubierta en popa se apresuraron en conectar el gran arnés de defensa más allá de la barandilla de estribor, listos para recibir el trineo. Apenas emergió, el Argos empezó una agitada salvaje que dejaba los segundos contados para evitar una caída sin regreso al fondo del mar. El bamboleo del trineo submarino, agravado por la sacudida constante del Nord ante la tormenta, llevó a los tripulantes a mover la unidad como si fueran domadores de caballos, por adelante y por atrás. A las órdenes del contramaestre en cada paso riesgoso, los tripulantes lograron sujetar a Argos con cables, unidos como cabos para menguar el cabeceo. Acto seguido, el operador de la grúa acercó a Argos hacia el barco y lo depositó a resguardo en su punto de atraque mediante un ligero y dócil descenso. Así concluyó la segunda expedición, que logró encontrar el sitio del naufragio, confirmando el testimonio de los sobrevivientes que recordaron haber visto al Titanic partirse en dos antes de precipitarse bajo las aguas del Atlántico Norte.